Capítulo 5, el trabajo. El trabajo, claro, es muy importante. Sin trabajo, pues a no ser que seáis ricos y tengáis una gran herencia, pues es que no podréis sobrevivir. Así que, lamento decirlo, pero hay que trabajar en la vida. Y qué mejor que estudiar primero, ¿eh? Primero estudiamos y luego ya trabajaremos. ¿Por qué? Porque el trabajo puede ser físico o puede ser intelectual. Ya veremos qué diferencia hay entre unos y otros más adelante. El trabajo físico ya sabemos que primero es duro físicamente y luego normalmente el trabajo mejor remunerado es el trabajo mejor remunerado, que significa mejor pagado, son los trabajos intelectuales. Las actividades físicas están peor pagadas y además tienen un coste corporal, ¿no?, para tu salud, algunos de ellos grande, de cara al futuro, a la vejez, etcétera. Bueno, una vez que empecemos a trabajar o que empecéis a trabajar, podréis ser trabajadores por cuenta ajena o trabajadoras. Eso significa que vais a trabajar para otra persona que os va a contratar. Os hará un contrato de trabajo, firmaréis y tendréis un salario por el trabajo que realicéis. Podréis ser autónomos o autónomas. Eso significa que eres tu propio jefe. Tienes de forma individual, montas una empresa y te haces autónomo. Y podréis también formar una cooperativa. Lo de la cooperativa podríamos haberlo incluido también en lo de sociedades anónimas limitadas. Cooperativa es una serie de personas que se juntan para tener una empresa en un sector determinado. ¿Qué diferencia hay con las otras sociedades que hemos visto? Que las cooperativas son igualitarias. En ese sentido son más solidarias. Todos van a participar de la toma de decisiones, son democráticas. Está detrás la idea de fondo de solidaridad social, de cuidar los unos de los otros dentro de una cooperativa, de que lo que es bueno para mí va a ser bueno también para los demás, de que además todas las personas que participan en esta cooperativa son dueños de la cooperativa. Por lo tanto, todos en las reuniones tienen la misma voz y el mismo voto en esa toma de decisiones democrática. Y los beneficios se reparten de forma justa e igualitaria. No significa que todos cobren lo mismo, sino que se cobrará dependiendo del trabajo que hagas, pero no con unas grandes desigualdades en cuestión de salarios. Si os fijáis en las grandes multinacionales, no son nada democráticas y mucho menos no son nada igualitarias, ¿no? Los grandes empresarios o accionistas de esas empresas pueden cobrar millones de euros al mes y el trabajador menos cualificado a lo mejor 600 euros. En ese sentido, una cooperativa es todo lo contrario. Si firmáis algún día un contrato, que firmaréis, laboral, tenéis que tener en cuenta que en este país, en España, hay una serie de derechos laborales, unas obligaciones para las personas y para las empresas. Tenéis que tener por lo menos 16 años. Antes no podéis trabajar. Si trabajáis, lo haréis de forma ilegal. El horario de trabajo establecido, la jornada laboral es de 40 horas en España. 40 horas. Y al hacer estas 40 horas tienes un salario mínimo, no te pueden pagar menos de ese salario, que no es mucho, ¿eh? En Francia es muchísimo más, pero bueno, hay un salario mínimo que además se va a subir, o se ha subido en los últimos meses y se va a seguir incrementando, porque es un salario que podría, claro, evidentemente, ser mejorable. Si excedes de esas 40 horas de trabajo, en tu empresa deberían de pagarte horas extras. Evidentemente, si eres autónomo, pues estas condiciones laborales van a cambiar. Si firmáis un contrato de trabajo, los contratos pueden ser temporales, un tiempo determinado, pues la recogida de la fruta, ese tiempo, o la temporada del esquí, trabajo en una estación, pues esos meses, y ya está. Puedo tener un trabajo indefinido, eso significa que no me van a despedir, en principio. Luego sí que pueden despedirte, sobre todo si la empresa marcha mal o si evidentemente tú metes la pata y lo haces mal. Pero tú tienes un trabajo indefinido y tienes la tranquilidad de que, en principio, mientras la empresa marche bien, tú vas a seguir en ese trabajo. Otra cosa es que con las últimas reformas laborales es mucho más fácil que antes despedir a la gente que tiene contratos indefinidos. De todas formas, la mayor parte de los contratos que se están firmando en los últimos años en España, a raíz de la crisis, ya no son indefinidos, son contratos temporales. Por eso se firman millones y millones de contratos al año, porque la mayor parte de ellos son temporales. Trabajas unos meses y luego a la calle. Si tienes un contrato, tienes que tener un salario y tiene que estar escrito el salario en ese contrato y cuánto te van a pagar además por horas extras. Y además, si trabajas por cuenta ajena, tienes derecho a unas vacaciones pagadas. Si eres autónomo, pues claro, te coges las vacaciones cuando puedes y si puedes. Bien, la ausencia de trabajo conlleva desempleo.
el desempleo puede ser cíclico. El desempleo cíclico, estamos en una temporada donde, unos años donde hay crisis económica, entonces durante este ciclo económico va a haber muchísimo desempleo. Cuando superemos ese ciclo económico, mejorará el empleo y habrá menos desempleo. Bien. Puede ser estacional. Evidentemente, cuando llega el verano, aumenta el trabajo y disminuye el desempleo porque España vive en buena medida del turismo y sobre todo del turismo estival, del turismo veraniego de sol y playa. Y puede también ser un desempleo estructural, como pasa en España. España, por muy bien que vaya la economía, incluso en los años donde más crecía nuestro Producto Interior Bruto, el paro es mucho más alto que en el resto de los países europeos. Y eso viene ya de fábrica, entre comillas, pero es un desempleo estructural que viene de la época, bueno, no vamos a decir de quién, ¿no? Bien, cuando hay problemas económicos, suele haber también conflictos laborales entre empresas y trabajadores o entre la patronal, que es la asociación que defiende los intereses de los empresarios y las empresarias, y los sindicatos, que son las asociaciones que defienden los intereses de trabajadores y trabajadoras. Si hay problemas, entre ellos tienen que llegar a acuerdos, y si no llegan a acuerdos, el Estado o el Ministerio de Trabajo media, los reúne para intentar llegar a soluciones. Cuando no se llega a soluciones, es el propio Estado quien establece leyes y decretos en el que cambia o regula las condiciones de trabajo, las condiciones laborales, los subsidios, todas esas cosas. Y eso puede perjudicar a unos y beneficiar a otros. Los problemas del desempleo son varios, son graves. Claro, te quedas en el paro y primero hay un choque emocional grande porque te has quedado en el paro y porque en casi todos los países no trabajar es una especie de mancha social. No está bien visto quedarte en el paro. No tienes que trabajar, producir. Bueno, pero además de eso, sobre todo tú si te quedas en el paro vas a tener menos dinero. Al principio cobrarás un subsidio de desempleo, pero después se te acabará porque no vas a estar más de 2 años cobrándolo. Y en las circunstancias actual hay mucha gente, hay muchos parados de larga duración que llevan 4 o 5 años sin encontrar trabajo, sobre todo o la gente más joven o la gente de más de 50 años. Bien, como cobras menos o no tienes dinero, vas a comprar menos cosas. Y al comprar menos cosas, disminuye el consumo, porque eso significa que las tiendas donde antes comprabas ya no reciben tus ingresos, ya no reciben tu dinero, con que va a bajar también el número de ventas que hagan estas tiendas. Como disminuye lo que gastas, como disminuye lo que venden las tiendas, el Estado recaudará menos impuestos. Hay menos gente que trabaja, hay menos gente que cotiza impuestos. Hay menos gente que consume, hay menos gente que paga el IVA, que es el impuesto de consumo. ¿Veis? El Estado recauda menos. Y hay menos dinero para pues, la sanidad, la educación, las carreteras, infraestructuras, ayudas a empresarios, todas esas cosas. Y la gente tiene que buscarse la vida. ¿Cómo se la busca? Muchas veces a través de la economía sumergida. ¿Cuál es? Pues la economía, el dinero negro, a través de trabajos que no están pagados, no están legalizados, no tienes un contrato de trabajo, por eso puede estar peor pagado, o si te ocurre cualquier cosa, no puedes reclamar porque no has firmado el contrato previo o pueden multar a la empresa que te ha contratado si se descubre aquello y te pagan en dinero negro, tú no pagas impuestos y tu empresa tampoco. Y eso va a perjudicar a la larga al Estado que recauda también menos y distribuye menos. Y al mismo tiempo, el desempleo grave va a provocar una serie de cambios sociales en toda la sociedad. La emancipación, que es cuando nos vamos de casa. Pues claro, si un estudiante se puede ir a los 20, 25 años porque ya acaba la universidad o un ciclo formativo y va a empezar a trabajar, si no encuentro trabajo, pues tendré que quedarme en casa de mis padres, ¿no? Entonces con 20, 25, 30, 35, mi hermano tiene 40 años, sigue viviendo con su madre, bueno, que es la mía, evidentemente. Bien. Entonces es un cambio social que hay. La emigración. España es un país de emigrantes. O sea, siempre hemos emigrado. Siempre. Siglos XIX y XX emigrábamos a Latinoamérica. Segunda mitad del siglo XX emigramos a Europa. Millones y millones de españoles emigrando a Europa. Y ahora, principios del siglo XXI, seguimos o volvemos a emigrar a Europa. Somos un país de emigrantes. Entonces la gente cuando no tiene trabajo o tiene dificultades económicas, pues va a emigrar. Y
Otro cambio social es pues el descenso de la natalidad. Si tú no tienes dinero, si no tienes trabajo, o si lo tienes, pero la, la posibilidad de que te quedes en paro es grande, lo que ocurre es que vas a tener menos hijos o no vas a tener, o los vas a tener más tarde. Te vas a pensar si tener un hijo, dos o tres, evidentemente, porque no sabes si los vas a poder mantener o si tienes dos hijos y luego te quedas en el paro, ¿qué? ¿Qué ocurre? Bueno, esto también es un problema porque menor natalidad, en el futuro va a ser menos gente joven que trabaje en una población como la española envejecida. No os olvidéis que hace falta gente joven porque la tasa, el índice de envejecimiento de este país y la esperanza de vida es muy alta. Esta imagen me gusta mucho porque se hizo cuando en España había esas grandes colas en las oficinas de empleo, no acababan nunca, y había tantísimos millones de españoles y de españolas que estaban en el paro. Y me gusta porque está en un barrio de Zaragoza, es el barrio de San Pablo, es un graffiti que se hizo en un festival de grafitis que hay en el barrio de San Pablo, que es un barrio pues marginal, es un barrio con problemas, donde había en ese momento muchísima gente parada. Y además, porque los modelos que se han tomado era gente de verdad del barrio, solo se ve su silueta, pero era gente de allí. Hoy en día ya no existe esta imagen porque se tiró hace poco y ahora han construido un edificio. Esta imagen es la que os decía anteriormente. Bueno, ahora estaría Pedro Sánchez, ya no es Mariano Rajoy, pero cuando hice este PowerPoint sí que estaba el de presidente. Cuando hay problemas laborales, se reúne el presidente, la ministra de Trabajo, el representante de la patronal y representantes de los sindicatos a ver si pueden llegar a acuerdos. Eso es una lucha muy dura, muy intensa. Unos tienen hacia un lado, otros hacia otro, a veces no llegan a acuerdos, a veces hay huelgas en la calle, movilizaciones, un montón de cosas. Y voy a enseñaros dos imágenes para terminar. Una es del desempleo mundial en 2005, ¿veis? Las tasas de desempleo, la media 6,1%, que no es mucho, ¿eh? Esto es antes de la crisis. Y en torno al 11, el 12% como máximo. Las economías desarrolladas, 7% de paro. Pero aquí no entra España. España es una excepción dentro de las economías desarrolladas y estábamos muy por encima del 12% en cuanto al desempleo. Porque el desempleo en España, ya os he dicho, es algo crónico. ¿Veis ahora desempleo después de la crisis o saliendo de la crisis 2015? ¿Veis España? Dadle al pause, mirad con detenimiento todos los países y especialmente España. En el color más intenso significa que entre el 14 y el 56% de la población está en el paro. Ya os digo que llegamos al 25%. Eso significaba de la población activa. La población activa es la gente que está en edad de trabajar y apuntada al paro. Tú puedes estar en edad de trabajar pero no estar apuntada en el paro, porque a lo mejor estás o no quieres, o tienes un trabajo en dinero negro, economía sumergida y no estás en el paro. Y esto también es lo que os decía anteriormente, ya para terminar, que se oye que va a tocar la sirena. Veis, dadle al pause, reiniciad, dependiendo de vuestros estudios, vuestros ingresos serán mayores o menores. Y eso depende del nivel económico y del nivel de satisfacción material que queráis. Cuanto menos estudiéis, menos vais a ganar en vuestros trabajos. Cuanto más trabajéis, más estudiéis, perdón, más ganaréis en vuestro trabajo en el futuro. ¿Veis? La gente que ha realizado ciclos formativos superiores, universidades, son diplomados, licenciados, grado superior, pues van a tener unos ingresos mucho más altos que la gente sin estudios. Y algo muy llamativo es que machismo puro y duro, sexismo. Los hombres van a cobrar siempre más que las mujeres. Incluso los licenciados, donde ya sabemos que las mujeres obtienen más licenciaturas y obtienen mejores notas. Toca la sirena, despido mi vídeo y se termina todo. Hasta pronto.